para que les quede de una vez también la grabación a ellos, ¿sí? Bueno, papás, para los que no me conocen, mi nombre es Jessica Salazar, yo soy la socióloga del programa. El día de hoy pues tengo la fortuna de acompañarlos en este espacio con la finalidad de poderles dar una charla temática sobre un tema que nos interesa a todos, ¿sí? Primero que todo, pues evalué para hacer esta charla el día de hoy un tema que nos correspondiese a todos, ¿sí? Que nos tocase de alguna forma y de la cual considero todos debemos tener en algún momento, ¿sí? Es por eso, papás, que como profesionales tenemos y compartirlo con ustedes para entender en sí en qué consisten algunos trastornos eh, que regularmente se ven, bueno, que son muy comunes, ¿cierto? Como el de depresión, ansiedad y trastorno límite de personalidad, ¿sí? La idea es que los vayamos a medida que pasan estas terapias, poder profundizar en cada uno de estos trastornos, con la finalidad de que tengamos herramientas y podamos disipar muchas dudas frente a esto, ¿sí? Yo sé que la palabra trastorno como tal genera mucho tabú, sin embargo yo quiero que no lo dejemos en eso, ¿sí? Porque si yo realmente empiezo a trabajar la salud mental como un tabú siempre, pues llegan a pasar cosas como las que quizás en este momento estamos viviendo. No solamente ustedes, sino muchas personas, de sentir depresión, de sentir crisis de ansiedad y no ir a visitar a un médico, ¿no? No ir a visitar a un psiquiatra, no ir a visitar a un psicólogo, porque parecen cosas que no nos deben pasar a nosotros, ¿sí? Que regularmente asociamos a personas que están mal de su cabeza y eso no es así. Regularmente yo puedo tener ansiedad, depresión o inclusive desarrollar rasgos de personalidad marcados sin necesidad en ningún momento de vivir traumas. Se trata también de un tema de crianza, se trata también de cómo desarrollo y qué habilidades empiezo yo a formar en mi vida, ¿sí? Mm, Teniendo muy en cuenta eso, quisiera saber ustedes qué tanto saben de trastornos para que podamos empezar como a hablar en uno que es fundamental, ¿sí? No sé quién de ustedes quiera participar, como para que lo hagamos de una forma dinámica. Pues realmente yo pienso, pues en mi opinión personal, que lo que tú decías ahora es muy cierto. Cuando no le hablan de trastorno, se torna en algo como muy complejo y algo que realmente asusta. Entonces son temas en los que uno como que no profundiza y como que uno dice, venga, no, qué miedo conocer más de ello. Entonces, pues yo en mi situación personal creería que de ese tipo de trastornos y demás, muy poco el conocimiento, porque la sola palabra pues como que lo asusta a uno. Comprendo. Siempre van a haber tabús y son tabús sociales y culturales que manejamos a partir justamente de la palabra. Pero si nos dicen simplemente rasgos, uno dice, ah, no, pero pues los rasgos son simplemente huellas, ¿sí? Yo siento que quizás en la misma palabreja que es el trastorno o las mismas, lo que conocemos como patologías, ya empezamos a marcar muchos juicios de valor, ¿sí? Juicios de valor de estás enfermo, no eres capaz de hacer cierta cosa, o bueno, cosas que regularmente nos empezamos a construir y en base a las cuales pues empezamos inclusive a tildar a muchas personas. Y la idea es que a partir de estas charlas pues podamos empezar a naturalizar, porque lo más importante para poder contrarrestar cualquier tema de salud, no hablo solamente mental, sino a nivel físico como la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer. La única forma que tenemos en algún momento de poder contrarrestar y poder empezar a trabajar en ella es hacer conciencia de ella. Y para hacer conciencia de esa enfermedad, yo tengo en sí que saber de qué trata y no quizás quedarme solamente con algunos sesgos de lo que yo pienso que puede llegar a ser. ¿Sí? Bueno, primero que todo,
como les dije, la idea es que podamos desglosarlo en varias sesiones, ya sea conmigo, con otros profesionales. Yo igualmente les haré saber como mis compañeros en qué pretendo que se vayan también como dando estas charlas, porque además el conocer esto les va a ayudar a ustedes como familias a poder apoyar a sus familiares, a sus hijos, hermanos, esposos, a que sean adherentes al programa. Porque si ustedes tienen la herramienta y tienen el conocimiento, pueden también entenderlos a ellos y empezar a manejar eso que tanto nosotros les hacemos querer enfocar en ustedes en las terapias de familia, por ejemplo, que es la comunicación asertiva, que es la toma de decisión, ¿sí? Entonces, el trastorno que quiero tratar el día de hoy es el trastorno límite de personalidad. No sé cuántos de ustedes tengan información de él. Los siento muy callados y me siento como en una sesión espiritista. Pues no los veo, pero tampoco los escucho. Tengo un acto de fe de que sí están ahí. Necesito saber si sí están. Claro, doctora. Bueno. Con sustico de hablar. ¿Qué tanto conocen del trastorno límite de personalidad? Pues mire, este trastorno, pues la verdad es muy nuevo para mí. Es la primera vez que lo escuchaba hace poco, pues en la terapia con mi hijo, precisamente con el doctor John Jairo, que él me explicaba y me decía que este era como un trastorno camaleón, donde se asocian varios tipos de trastornos que generalmente pues se diagnostican en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, trastorno de la personalidad, trastorno de ansiedad, de depresión, diagnosticados alguna vez, pero que se llega a la conclusión de que se pueden pues como resumir o en este trastorno pues límite de la personalidad, los asocian varios trastornos como tal. Sí. Entonces, para mí es un trastorno muy delicado. Para mí, pues lo entiendo así. Claro. Gracias. En efecto, gracias a usted, doña Linda. Nosotros tenemos rasgos de personalidad. Todos tenemos personalidad. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos siempre bajo la familia, bajo la escuela, bajo la... Doctora, no se le escucha. ¿Me escuchan Sí, bien? doctora, ahí se le escucha. Sí, señora. Sí, señora. Ya se le escucha. Sí, señora. Yo quería comentarles que para mí el trastorno es debido a esos trastornos que se presentan en estas personas que manejan adicciones, se logran observar en los cambios de temperamento, en los cambios de carácter, en sus cambios de actitudes, en los hábitos que manejan a diario. O sea, por eso es que en esta comunidad hemos aprendido a través de estas conferencias y de estos temas de ayuda a entender un poco más sobre estos trastornos y sobre los defectos de carácter que manejan estas personas. Y es cuestión como de seguir aprendiendo
y seguir en el camino. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven? Sí, doctora, ya se la escucha bien. Sí, señora. Sí, qué pena con ustedes. Es que pues pasa con la virtualidad, ¿no? Llega a pasar este tipo de problemas. Bueno, todos tenemos rasgos de personalidad, ¿sí? Como siempre crecemos en sociedad, con familia, en escuela, con grupos de pares, es imposible que no desarrollemos, en tanto tenemos esta interacción social, ciertos rasgos, pautas o hábitos que regularmente nos corresponden a nosotros como individuos y que nos llegan a construir lo que llamamos personalidades fijas, ¿sí? Hay tres clústeres regulares de personalidades, los cuales tratan un poco de los dramáticos, que son los paranoides, esquizoides, esquizofrénicos. El clúster B, que serían como un poco más acerca de los histriónicos, los trastornos límites de personalidad, los sociópatas, los narcisistas. Hay un clúster C, que es los dependientes, los adaptativos, los obsesivos compulsivos, ¿sí? Igualmente ustedes pueden investigar más de ello. Sin embargo, el día de hoy les traigo el trastorno límite de personalidad, porque curiosamente muchas estadísticas que ha hecho la OMS, que han hecho muchas entidades de salud, y dentro de los muchos diagnósticos que hay a partir de libros de diagnósticos, se volvió el más común. Se volvió un trastorno o un rasgo de personalidad que es muy asociado hoy en día y del cual apenas hace 30 años tenemos cierta información, ¿sí? El trastorno de personalidad tiene unos rasgos como tal, ¿sí? Unos rasgos que regularmente la comunidad médica en algún momento evalúa, ¿sí? Que es el comportamiento agresivo como tal que estos tienen, ¿sí? Ya sean con sus familias, parejas o con todo su entorno social, ¿sí? Los otros comportamientos compulsivos que los llevan obviamente a un consumo de sustancias, a relaciones sexuales de riesgo, a ciertas acciones como conducir en estado de embriaguez, conducir hasta a altas niveles de velocidad, ¿sí? Que son conductas de riesgo y que son conductas impulsivas llevadas a cabo muy desde lo emocional y que en un corte un poco acerca con su parte frontal no llega a que los usuarios o los pacientes o las personas que llegan a tener estas características de personalidades los piensen antes de actuar. O sea, son muy impulsivos en cuanto a ellos, ¿sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, señora. Tienen son inestables afectivamente, regularmente tienden mucho a la tristeza, tienden mucho a estar depresivos, tienden mucho no tanto a estar en ese límite eufórico, sino siempre estar hacia abajo, ¿sí? Y regularmente relacionan mucho o tienen tendencia a establecer sus relaciones sociales muy basados justamente en esa depresión y cómo ellos empiezan. Cuénteme, don Julieta, o quién es la persona que está por ese... Ay, no, qué pena, fui yo, sino que se me fue la mano, le pensaba escribir, es que Yolanda Ocampa quiere unirse a la reunión, pero le pensaba mandar el mensaje y se me fue la mano. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Gracias. Igualmente yo estoy acá pendiente como para darles, por eso no les pongo diapositivas, porque yo soy muy elevada, entonces me gusta más como hablarles y así poder estar pendiente de quién más vaya a ingresar a la reunión. Bueno, son personas que tienden regularmente a ser inestables emocionalmente, siempre tienden hacia abajo, regularmente siempre caen en estados depresivos, pero no se constituyen como tal en depresivos mayores, ¿sí? Regularmente establecen sus relaciones porque
hay una carencia en ello, ya lo veremos un poco más adelante, a establecer relaciones a partir mucho de la culpa, pero de crear más bien culpa en los demás, ¿sí? Tienen excesos de ira, tienen dependencia regularmente hacia la persona con la cual están. Regularmente el trastorno o los rasgos de personalidad límite no son cosas, no es algo que usted nazca con él, o sea, no es algo biológico, sino que es algo que uno va desarrollando desde que va creciendo, ¿sí? Y eso va mucho acompañado de las dinámicas en las cuales crecemos, ¿sí? A medida que va viendo ese trastorno, uno muchas veces se piensa si uno hace parte de él, uno se identifica con muchas de esas cosas. Sin embargo, es un trastorno cuando ya tengo una mayoría de edad, ¿cierto? Porque yo ya tengo de alguna manera mi cerebro un poco más formado para poder en algún momento decir que sí es un trastorno. Yo puedo tener son rasgos y todos tenemos rasgos de diferentes personalidades y una que es más marcada que las otras. ¿Me hago entender hasta ahí? Me dicen Sí, si señora. no, me diga, Sí, señora. sí, señora. Bueno, Sí, señora. regularmente otro de los rasgos que observan mucho para poder diagnosticar en algún momento un trastorno límite de personalidad va también, además de la dependencia, va hacia el fracaso social y el fracaso escolar, ¿sí? Estos son como algunos rasgos que se observan en el momento en el cual uno llega a diagnosticar o a tan solo diferenciar una persona como un límite. Sin embargo, no es que vayan ustedes a ver a cualquiera con esos rasgos y automáticamente digan que es límite, no. Simplemente son algunos criterios que uno observa para saber si hay rasgos o no de este trastorno o algunos rasgos de personalidad de estos. ¿Vale? Listo. Sin embargo, estos son algunos rasgos que son solamente superficiales, porque realmente el núcleo del problema recae en que estas personas que contienen, o bueno, que tienen en sí este diagnóstico, son personas que tienen anomalías en cuanto a su ser, ¿sí? Es decir, no se objetivan como ellos. Bueno, no se reconocen a ellos como sujetos más bien, y no se identifican en sí en su propia identidad. Y su autodireccionamiento está muy disperso, ¿sí? Y la segunda parte del núcleo principal del problema es que tienen anomalías al momento de la relación con los demás, es decir, al momento de generar realmente empatía por los sentimientos de los demás. Y además de eso, pues se sienten siempre como antagonistas de ciertas historias. Una de lo que podemos ver muy característico de un trastorno límite de personalidad es que son personas que identifican muy fácil si una persona está molesta, por sus facciones, por su tono de voz. También identifican muy bien si una persona está feliz, por lo mismo, por sus facciones, por su tono de voz. Sin embargo, tienen serias dificultades para poder identificar tonos medios, es decir, mi expresión seria o normal, ellos pueden tomarla como quizás está molesta, pero no lo estoy. Solamente ellos lo identifican y empiezan realmente a generar esos sentimientos y esa interpretación porque realmente tienen un problema al momento de poder realmente darse cuenta de cómo se está dando ¿sí? De qué es lo que me está demostrando la otra persona. El trastorno límite de personalidad se llama límite porque hace pues 30 años más, en los años 30 creo, eso es mucho más de 30 años, intentaban poder diferenciar una personalidad entre psicóticas y estructuras que eran neuróticas. Los psicóticos regularmente se separan un poco de su realidad y las personas neuróticas pues se toman un poco más alerta
tienen todavía mucha conciencia real de dónde están y son funcionales. ¿Sí? A diferencia de personas que caen un brote psicótico en algún momento. ¿Sí? El estado límite, ¿sí?, es la mitad entre estos. Es una persona que es funcional, igualmente. Un trastorno límite tiene cura, ¿sí? Igualmente, tampoco se trata de que lo veamos como una enfermedad que incapacite a alguien. Realmente muchos padres, inclusive muchos médicos, al establecer o al darle ese tipo de diagnóstico a alguien, es como si invalidaran a esa persona. Y eso de alguna forma también es básicamente cómo determinar clínicamente ese trastorno. Hay unos... doña Diana no ha podido entrar al grupo. Hay unas... No, doctora, qué pena, es que qué pena yo la interrumpo, es que hay hay un audio que está prendido, entonces se interrumpe cuando usted habla. Y se Qué pena, escucha desde mucho hace ruido. rato. Entonces se le escucha mucho entrecortadito. De pronto, doña Anal Solis Toro, Sí, eso es lo sí, que sí, es ella doctora. el audio prendido. Joan, me dicen que tengo el audio prendido, mire. No sé. Bueno, les comento, pues, bueno, ya apagaron el audio. Se llama límite justamente por esto, ¿cierto? Pero porque se encuentra como en esa frontera entre ambos trastornos, ¿no? Entre una estructura neurótica y una psicótica. Sin embargo, eso no quiere decir que en algún momento se invalide la existencia de la persona que llegue a tener ¿sí? Un trastorno como este debería más bien en algún momento, y de hecho se conoce mucho en los manuales de diagnóstico como trastorno emocionalmente inestable, por lo que les comentaba de que no sabían diferenciar entre actitudes medias, ¿sí? Entre rasgos medios. Básicamente lo que uno dice entre blanco y negro, no saben distinguir los grises emocionalmente de las demás personas. Y regularmente no saben situarse en ese rasgo medio, ¿sí? Regularmente si están muy molestos se van al límite, si están muy tristes se van al límite, pero no llegan a estar como en un espacio medio como tal. ¿Sí? Sin embargo, estos rasgos que vemos en algún momento como irritabilidad, como sesgo escolar, como comportamientos impulsivos, son solamente lo que vemos afuera, ¿sí? Es lo que uno percibe por el medio social. Sin embargo, hay algo, lo que les hablaba acerca del núcleo, la anomalía que ellos tienen para poderse reconocer a ellos mismos como personas en sí, como su ser mismo, al igual que reconocer las relaciones que tienen con los demás. Eso es solamente lo que está por fuera, ¿sí? Lo que está por dentro realmente puede ser un duelo, un dolor, realmente algo que no está trabajado, una herida de infancia, un abandono, que ellos no saben cómo tramitar. Es muy diferente una persona que sufre este tipo de trastorno a una que sufre depresión. Porque una persona depresiva tiene en sí unas en algún momento querer quitarse la vida, querer lastimarse, no tener ganas de levantarse de la cama, no querer ir a trabajar. Pero el no querer no solamente de que simplemente hoy no quiero, no, que realmente sienta que le pesa su cuerpo, que su mente realmente le pesa para hacer X o Y labor, no solamente de trabajo, de estudio, ¿sí?
Diferenciemos un poco porque a veces confundimos la tristeza con la depresión real. Y la depresión es algo que es diagnosticable, tanto que en algún momento se ha pensado que es la segunda enfermedad más diagnosticada, ¿sí? Regáleme un momento, es que me tocó abrir la puerta porque se me interrumpía el internet y pues obviamente estoy en mi casa, mi familia. Regáleme un segundo, qué pena. Discúlpeme, qué pena con ustedes, gajes del oficio, suele pasar y la virtualidad nos lleva a esto. Bueno, iba justamente en que hay cosas que yo confundo con depresión, ¿cierto? Entonces confundimos regularmente la tristeza con la depresión porque regularmente siempre decimos, no es que estoy deprimido, ¿no? Pero deprimido es estar realmente triste, no tener ganas de levantarse, tener ideas de muerte, tener desesperanza de vida, en fin, ¿sí? Esto es como tal depresión, que la idea es que lo veamos más adelante. En el trastorno límite de personalidad, una persona con límite no va donde el médico diciendo es que me siento así, así, así. No. Él realmente llega sin palabras. Básicamente, ¿por qué es tan irritable el límite? Porque él no sabe cómo en algún momento explicar qué es lo que está sintiendo. O sea, porque es que no puede diferenciar entre una cosa y la otra. Porque es que se siente tan triste, tan mal, porque es que le da tanto ataque de ira, porque es que tiene un fracaso en el colegio, porque es que no puede tener realmente una buena relación con los demás, con su pareja, con sus padres, ¿sí? Porque no se establece a él mismo como ser, y por eso es irritable. Porque imagínense ustedes en su vida queriendo hacer algo, teniendo la presión de todo el mundo encima, ¿por qué no haces esto? Pero yo no sé cómo hacerlo, ¿sí? Eso pasa regularmente con estas personas. Ahora, hay un rasgo patológico que se puede observar y que los invito a que quizás en algún momento lo puedan observar en sus casas o lo observen a partir de otras familias, bueno, no sé, que sean como observantes regularmente de la realidad social. En el crecimiento, una mamá tiene a su hijo y sus primeros años de vida, pues obviamente lo va a tener cuidado, ¿cierto? Pero el niño es evidente que va a tener que irse separando, va a tener que ir cortando su cordón umbilical. Y va a llegar a un momento en el cual va a llegar a su adolescencia o a sus primeros años de adultez ya después de los 18, en los cuales va a necesitar verse diferenciado, ¿sí? Verse como igual entre la progenitora o sus progenitores y él como individuo. Y en ese rasgo, en el cual estamos entre los 14 y los 18 años, haciendo nuestra personalidad, pudiendo en algún momento establecer cuál es mi identidad real, ¿sí? En los casos de los límites, a veces parte de la personalidad de ese límite se quedó con su madre. Entonces ellos se sienten como mutilados y siempre hacen el reclamo hacia la parte progenitora de por qué en algún momento yo no me he ido, es que usted me hizo esto, me duele esto, tal cosa, no se va porque él siente como si fuese un imán que todavía hay algo en casa que lo une y lo atañe ahí, ¿sí? Regularmente una persona límite puede llevar a cabo su vida, pero va a ser muy complejo si uno no le da trámite realmente a la emocionalidad y realmente empieza a validar y a dar paciencia y herramientas y límites en crianza, no va a poder en ningún momento realmente establecer y separarse del núcleo familiar, ¿sí? Porque va siempre a depender de este, ¿sí? Esa es la psicogénesis patológica de un límite.
¿sí? Porque cuando es una psicogénesis normal, la madre lo tiene, lo cría, está en su adolescencia, empieza a tener su personalidad, se individualiza, se reconoce con su madre, así sean familia, sean sangre, pero se reconoce como individuos aparte, y empieza el hijo, como es, digamos, la pirámide de vida, a cuidar de su madre, porque ésta será más pequeña y tendrá el cuidado de su hijo, ¿sí? Esa digamos que es el ciclo de vida normal, ¿no? O sea, nuestros padres nos cuidan cuando somos hijos para que nosotros en algún momento, cuando ellos sean mayores, yo los cuide. Pero no llega a pasar lo mismo por la misma dependencia que llega a existir en el límite, porque no logra tener esa facilidad de separarse. ¿Y esto porque se da? Muchas veces porque, no estoy queriendo decir que ustedes como padres, o sea, no nos busquemos desde la culpa, sino identifiquemos ciertas cosas y que este sea un espacio para yo hacerme una radiografía, decir, listo, esto lo hago yo, esto no lo hago yo, cómo lo va a solucionar, qué pautas puedo tener, pero empecemos a reconocer ciertas cosas o al menos a tener conocimiento. Hay relaciones o que son muy agresivas, que parten de la agresividad, o que parten de un vínculo pero tan estrecho que es amalgamado, en el cual el hijo básicamente depende siempre de su madre o depende de sus padres. Y el problema al no dar este tipo de independencia real en la crianza, cuando estos hijos van creciendo, es que si bien este hijo nunca se va a ir del núcleo familiar porque de alguna manera es dependiente de él, en el momento en el que quizás se separe, lo hará por días y volverá, o se irá y no volverá, pero no volverá porque otro grupo, ¿sí? X, una pareja, los amigos de la esquina, puede que un grupo bueno, puede que un grupo malo, realmente eso es algo que no sabemos realmente, pero por las características del límite va a ir donde él encuentre protección, ¿sí? Entonces se va a ir, si se separa del núcleo familiar con estas características que tiene y se queda, es muy posible que haya otro núcleo que sí lo haya adoptado y al cual él empiece a tener entonces este tipo de patología que me lleva a ser dependiente de eso. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Ninguna. Listo. Regularmente, para entender qué sienten un trastorno límite de personalidad, nos tenemos que preguntar qué sienten, ¿cierto? ¿Qué están pasando y qué viven? Dice entonces que un trastorno límite de personalidad sufre de ansiedad, sufre de distimia, que es una depresión que, vuelvo y les repito, no es mayor como la que les decía que tiene que durar un montón de tiempo. La distimia es una depresión que da por ciertos momentos. O sea, yo siempre lo asocio, digamos, no sé si ustedes han conocido alguna tía o una prima o no sé, alguien que ustedes conozcan, la vecina, que ustedes ven que alega todo el día, alega por todo, porque sí, porque no, porque es negro, porque es oscuro, porque el cielo no es verde, y está bien, y al rato está otra vez alegando. Entonces no es una persona que usted vea llorando todo el tiempo, pero es una persona que regularmente se la pasa como en una depresión, por así decirlo. Pues no es grave que uno diga se va a hospitalización, pero es una persona que permanece como en esos estados. Sin embargo, en un límite se presenta esta distimia de una forma muy intensa, por los ataques de ira, porque algunos se autolesionan, ¿sí? Entonces, claro, tienen ansiedad, sufren ansiedad social, sufren ansiedad de no saber en sí en qué pertenecen ellos. Empiezan a tener este tipo de distimia, que es esa depresión menor, y empiezan a tener ideas de suicidio o ideas de autolesión, porque yo no me merezco esto, porque es más fácil quizás hacerme cutting, porque yo me rasco para hacerme daño, porque me lo merezco, ¿sí?
Entonces la idea es que en algún momento podamos tener claro esto. También ellos no se enteran muchas veces dentro de lo que están viviendo, empiezan a asociarlo como no separar la agresión, no separar el sufrimiento del agresor, ¿sí? Y el agresor puede ser diverso, ¿no? Y además es el agresor de lo que ellos en este momento se están creando. No evidencian el sufrimiento interno, ellos siempre exteriorizan todo. El mal está afuera, en el agresor, y realmente ellos siempre se perciben su fallo como tal, es haber permitido que otros viviesen dañado. ¿Sí? Digamos que esto es lo que los lleva a ellos a sentirse muy mal y a lo que lleva a lo último a que se sientan débiles y despreciables por haber permitido que otra persona les hiciera daño. ¿Sí? Entonces la idea con eso es que realmente empecemos a evidenciar qué quizás está pasando por la mente de esta persona para poderla entender, porque es que entender sin información es muy complejo. ¿Sí? ¿Cómo se defienden? Ellos realmente no piden ayuda nunca, atacan todo el tiempo, ¿sí? Y se disocian todo el tiempo. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No. Bueno, para que no nos alarguemos mucho, continuemos. Como padres, como sociedad en sí, como grupo terapéutico, como amigos, como pareja, bueno, como lo que sea. Yo tengo que eliminar frases como, es que lo hace por llamar la atención. Eliminar frases como, parece que no quiere entender o no quiere aprender. En realidad él no quiere cambiar. O que él ya verá, él decide. Obviamente la idea es darles la libertad y en algún momento enseñarles esa dependencia. Esa independencia, perdón. Sin embargo, eso toca paso a paso. Y realmente el tratamiento para esto es una compañía. Pero además, poder empezar a regular muchas cosas. Porque resulta que esa parte de esa impulsividad que tiene un límite va en que actúa siempre desde su cerebro límbico, que siempre lo lleva desde las emociones, desde la ira, desde la tristeza, desde quizás la felicidad y la euforia, pero no relaciona realmente cuál es el paso a seguir al conectarlo con sentimientos a largo plazo. Entonces lo lleva al impulso de la emoción. Es por eso que tanto recurren a sustancias en algún momento y actividades de riesgo, ¿sí? La idea entonces con esto, papás, es empezar a trabajar y empezar a hacer conciencia de que los tratamientos son fundamentales y son muy importantes. Que es importante que obviamente yo tenga conocimiento de qué es la enfermedad que estoy tratando, ¿sí? De qué es lo que necesito superar. Que me empiece a dar cuenta cuál es mi necesidad, como lo hablábamos en una terapia anterior, cuál es mi necesidad y cuál es mi deseo, ¿sí? Listo. Si yo me doy cuenta de eso, yo llevo a mi hijo o a mi familiar o yo mismo a un tratamiento. Para tratar este tipo de patología, yo necesito y requiero el medicamento, porque el medicamento lo que hace es regular, empezar a regular lo que en mi cerebro, ¿sí? Mis neuroreceptores no están regulando. Pero además de eso, necesito acompañamiento terapéutico, porque yo no me puedo quedar simplemente en el control del síntoma. Entonces ya no consume, o ya no se daña, ya no se lastima, ya no tiene la idea taláctica. Si yo me quedo simplemente en ello, me quedé en la parte más superficial, me quedé en lo de afuera, pero no estoy reparando lo de adentro, ¿sí? Que hablábamos que justamente yo tengo rasgos en algún momento
para diagnosticar un trastorno límite de personalidad, que es la agresividad, que es la falla escolar, el fracaso escolar, que es la impulsividad, pero es lo de afuera. Eso es cómo ese individuo está intentando relacionarse. Eso, háganse de cuenta que es una personita en un pozo intentando escalar, intentando agarrarse de lo que sea. Y si nos quedamos simplemente en eso, resulta que esta persona no está trabajando lo que está abajo. Y si yo puedo construir realmente lo que está abajo y empezar a reparar ese dolor intenso, ese abandono, esa culpa que pueden sentir, esa tristeza que realmente ellos sienten, puedo empezar a ponerle quizás tabletas a ese pozo para que vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo hasta que llegue arriba. Y es así como podemos llegar realmente a ser funcionales a estas personas. Por eso es tan importante que ustedes sean muy adherentes a este tratamiento, porque si no mostramos realmente adherencia, nos vamos a quedar siempre en la parte más superficial. Nosotros todos podemos ser muy divinos y eso suena muy, muy egocéntrico, pero adivinos no somos y magos tampoco. Al igual que ustedes, tampoco son magos. Nos encantaría en algún momento poder llegar y decirle, tráigale una sesión y ya. Pero esto requiere de un trabajo de nosotros arduo y de un trabajo de ustedes. Y un trabajo que no va a ser fácil, de un trabajo justamente de siempre estar luchando contra ellos. Por eso, y con esto digamos la idea es acabar un poco bueno, ir finalizando un poco para que no nos alarguemos. Como pauta principal de padres es empezar a comprender, empezar a reforzar en ellos estímulos positivos, obviamente. O con muchas de las personas que tienen este trastorno o cualquier otro, pretenden callar porque los van a invalidar, porque resulta que quizás el abuso que yo en algún momento tuve, y lo voy y lo cuento, me van a decir, no, eso no fue para tanto, o será que te estás equivocando. Y muchas veces son estas pequeñas cosas que no vemos, que no validamos, a las cuales no hacemos seguimiento, las que terminan en algún momento reventándose en la adolescencia o en la adultez en problemas un poco más graves. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Por qué están callados? No, pues, todo muy claro hasta ahora. Muchas gracias. Sienten que fue preciso un poco la información, de pronto hablé rápido en algo. Bueno. Realmente creo que sí quedó muy clara toda la información. Bueno, igualmente, esto no es algo de que vayamos a hacer inmediatamente, tenemos que recordar que así como existen enfermedades de diabetes o de cualquier cosa, tenemos que también empezar a naturalizar la existencia de ciertas cosas a nivel mental, ¿sí? Bueno, avisos parroquiales también para ustedes, papás. Les tengo una noticia, espero que sea buena. Papás, como hemos crecido mucho en lo que ha sido nuestros usuarios y ustedes, igualmente el equipo interdisciplinar, pues yo me imagino que ustedes que han ido ya a Medicol, a las instalaciones, se dan cuenta que eso ya nos queda muy pequeño, ¿no? Allá no cabemos, básicamente eso uno es encima de otro. Les comento que tenemos una nueva sede, que la idea es que nos vayamos trasladando y no de inmediato,
Yo diría que en unas 1 o 2 semanas, la idea es poder irnos pasando, la sede no queda muy lejos, no se preocupen, es en el sector del cable, es un edificio un poco más grande, en el cual la idea es que podamos hacer los grupos más espaciosos, de que ustedes también se sientan muy cómodos, de que obviamente la atención sea un poco más integral, ¿cierto? Porque igualmente no solamente se trata de los profesionales, sino de que el espacio y el ambiente sea adecuado. Bueno, me han preocupado, ustedes están callados, de por Dios. ¿Sí quedó claro lo que...? No, lo que pasa es que el tema que has tratado esta noche, Sí. muy interesante y muy claro los conceptos que tú explicas, porque hablas de los trastornos de la personalidad, y eso es lo que uno logra observar en el entorno familiar cuando tenemos una persona con una adicción. Uh-huh. Entonces, todas esas herramientas que nos dan acá en esta comunidad es para nosotros como lograr entender, lograr encauzar precisamente que con lo que nosotros aprendemos acá, logramos entender a esta personita y ayudemos como a que poco a poco y paso a paso con el tratamiento que están recibiendo allá en ese proceso de transformación, ellos vayan adquiriendo también esos cambios. Y yo, por ejemplo, personalmente he visto estos cambios en mi hijo. Cambios como, Sí. por ejemplo, ya fluye más en la comunicación, ya la actitud de estar callado ya no lo maneja, ya ese temperamento tan fuerte que él tenía ya no se le ve, la irritabilidad también le ha mermado demasiado. Entonces, o sea, el tema de hoy, muy, muy bueno y es lo que yo observo precisamente en el paciente que yo tengo allá en México, que es mi hijo. Vale. Igualmente hay algo importante que tengamos en cuenta, y es que en las personas con trastorno límite de personalidad, bueno, o sea, lo que pasa es que las sustancias como tal, todo lo que ha sido el consumo de sustancias en los últimos años, se ha ido disparando porque se han esquina, que básicamente todo el mundo ha consumido, que básicamente normalizan cualquier cosa. Y pues digamos, lo que es el cigarrillo y el alcohol como tal son drogas que son legales y que quizás pues ustedes en algo social pues lo hagan. El punto es que en algún momento se sale de control. En un trastorno límite, pues obviamente este tipo de sustancias hacen más meollo, ¿no? Porque igual si ya de base tenemos cierta dificultad para poder reconocer ciertas cosas y cierta inestabilidad emocional, lo que hace el licor, por ejemplo, en algún momento es evadirnos o hacernos más impulsivos. Pasa en este momento con la cannabis, con la marihuana, que hoy en día la normalizan mucho en los adolescentes. ¿Cuál es la razón por la cual consumen marihuana? No es que quiero salirme del problema, no quiero pensar, quiero estar tranquilo, quiero relajarme, quiero dormir, ¿no? Y resulta que esta se vuelve una pantalla. Se vuelve una pantalla porque no veo realmente el problema que estoy viviendo, por ejemplo, si no puedo dormir, ¿sí? Además, es fundamental, y eso es algo que por lo menos yo enfatizo mucho en los adolescentes, y pues que yo creo que ustedes estarían de acuerdo, no sé. Todos en nuestro proceso de crecimiento, de adultez y durante toda nuestra vida tenemos que enfrentarnos al miedo, al fracaso, a la tristeza, al desamor, a la bancarrota, a quedarnos sin plata, a no saber absolutamente qué hacer porque voy a perder el semestre o porque tengo una materia y dejé el trabajo para última hora. El estrés, la presión, el fracaso son necesarias para crecer, son necesarias para aprender. Y quizás esta actitud de que la marihuana me pueda generar tranquilidad o me pueda dar relajo o me puedo evitar el problema porque así voy a estar relajado, va a evitar que realmente ellos se desarrollen por dentro.
porque se va a quedar en algo muy, muy superficial, como les decía. Si yo ataco simplemente el hecho de que estén controlados, pues ellos realmente no van a realmente a enfatizarse y a poder solucionar el núcleo como tal que tienen, que va a ser cómo se van a relacionar con los demás y cómo se van a objetivar ellos mismos como individuos. Y cómo yo me puedo objetivar si realmente no me encuentro en el mundo real, si pretendo siempre taparme los ojos ante el mundo. Es una reflexión que siento que es importante hacer regularmente con nuestros hijos. Igualmente también entregarles ciertas responsabilidades. Por eso es importante en este tipo de trastornos empezar a cortar cordón umbilical sin querer decir que en algún momento los dejen libres. Pero es importante empezar a identificar esto, empezar a darles aprobación, dotar, ¿sí? Escucha, validar ciertas comprensiones. No quiere decir en algún momento que no hayan límites, pero sí escuchar activamente. Siempre les hemos enfatizado en la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es plantar límites y dar a conocer opiniones que no se den simplemente desde la autoridad. Yo una vez le dije esto a mis usuarios, pues a los usuarios en una terapia grupal, y es que los padres a los hijos los tienen que amar porque salen de sí, salen de ellos, porque la mamá lo parió, porque al papá le ha costado muchísimo esfuerzo, igual que a la mamá en algún momento, y ellos los aman, pero que la razón principal que ellos deben tener, el sentimiento principal que ellos deben de tener hacia sus padres, no es amor, sino respeto. Cuando yo realmente entiendo que yo debo amar a mis padres desde el respeto, yo logro también entonces comprender que mis relaciones hacia ellos y hacia los demás tienen que ser basados en lo mismo, en respeto. Y cuando yo respeto, empiezo a tener amor, pero un amor sano, un amor que lleva a no aprovecharme de los demás, un amor que me lleva a respetarme a mí mismo. Entonces quizás esa sea una gran reflexión que nos llevemos el día de hoy, porque les repito, no todos tienen esto, pero lastimosamente es un diagnóstico que se ha visto muy repetitivo en muchos y que quizás no sea ni siquiera diagnóstico definitivo, pero sí que se empiezan a dar pinitos para que se empiece a desarrollarse. Bueno, papás, yo no sé si tengan que preguntar alguna duda, pregunta que quieran hacer. Declaro que quedó todo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Es que yo te dejé la pregunta en el chat. Si me la pudieras contestar, por favor. Ok, ese es, bueno, no había visto, hay muchas cosas acá. Espérate, ¿dónde está? ¿Cuáles son las formas de disociarse? Ah, sí, esa es la tuya. ¿Y cuáles son las... es que la repetiste. Las formas de disociación, pues vendrían justamente como, bueno, hay casos puntuales como por ejemplo en algún momento manejar diferentes ciertos miedos, abandonos o traumas, pues regularmente recurrimos a esto, ¿sí? A disociar cierta personalidad o a querer esconderme tras ciertas cosas, ¿no? A cómo yo empiezo a separar, a cómo yo empiezo entonces también a evitar de alguna manera el choque con la realidad. Por eso también se da mucho el tema de la marihuana. Como yo disocio la realidad, como yo la puedo distorsionar para que esta no se esté dando. Vale, ¿Qué muchas más gracias. preguntas tienen?
¿Qué otras preguntas tienen?